Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Una vez más, gracias por estar en este segmento Bendecidos en Cristo. Qué alegría estar esta semana con ustedes, meditando en Hebreos capítulo 2. El día de hoy vamos a meditar del verso 14 y 15. Y para poder iniciar nuestro tiempo de meditación, por favor, demos lectura a estos dos versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A esta porción lo he titulado La victoria de Cristo. Y notamos que en estas porciones nos muestra que Cristo tuvo victoria sobre la muerte, tuvo victoria sobre el diablo y tuvo victoria sobre el pecado. Lo primero que notamos en el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y Juan, en su evangelio, en Juan capítulo 1, verso 14, nos va a decir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la forma como el apóstol Juan relata sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como hombre para hacer la expiación perfecta para nuestra salvación, como el Cordero que quita el pecado del mundo, para que Él sea el sacrificio perfecto que puede cumplir con las exigencias de un Dios divino y así rescatarnos y salvarnos perfectamente. Por esa razón, Cristo venció a la muerte. Él fue llevado como cordero al matadero. Él murió, pero en su humanidad, al morir Cristo y resucitar al tercer día, la muerte no lo pudo detener, y por esa razón Cristo venció la muerte. El apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a Timoteo, en 2 Timoteo 1:10, nos va a decir: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que cuando predicamos el Evangelio del Señor, lo que nosotros llevamos es vida o muerte también. Muerte para aquel que no quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y vida eterna, inmortalidad a aquellos que la reciben, aquellos que realmente aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Pablo, cuando escribe, manifiesta claramente que la aparición de Cristo Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Por eso Pablo mismo en 1 Corintios 15:55 hace una buena pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora podemos decir que la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes, aunque es verdad que hemos de morir tarde o temprano, pero lo que muere es nuestro cuerpo humano, donde todavía mora el pecado, y una vez muerto, nosotros seremos resucitados en el día venidero y viviremos delante del Señor por la eternidad. Por eso debemos notar que Cristo también venció al diablo. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, a través de la muerte, esclavizó a muchas personas y usó el pecado para ello también. Por eso cuando Jesús fue tentado por el diablo fue derrotado cuando le dijo: escrito está, escrito está. Pero notamos también que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 nos va a decir: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús, al morir en la cruz, al morir, al poner su cuerpo por expiación nuestro, finalmente lo que hizo fue derrotar a principados y potestades y exhibirlos públicamente. Ese triunfo maravilloso en la cruz. La cruz no solamente fue el lugar donde se pagó el precio de nuestros pecados, no solamente fue el lugar donde Cristo derramó su sangre para limpiar nuestras vidas con su preciosa sangre, sino que también fue el triunfo sobre Satanás, el triunfo sobre aquellos principados y potestades que operaban en las regiones celestes y que hasta ahora operan, pero que ahora no pueden hacernos frente a los que realmente creemos. Es verdad que pueden estorbar, es verdad que pueden incomodar, oprimir, pero más no pueden hacer. El diablo está derrotado y ha sido exhibido públicamente este triunfo de Cristo en la cruz. Por esa razón no debemos tener ningún miedo a lo que haga el diablo. Ahora bien, vamos a ver el punto número 3. Cristo venció la esclavitud del pecado. Y decimos esto porque a través del pecado Satanás ha quebrado pues a la vida humana. En el jardín del Edén vemos cómo al tentar a Eva y finalmente permitir que ellos pecaran, hacer que ellos pecaran, los esclavizó a través del pecado. La Biblia dice que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Ahora en Romanos capítulo 6, verso 22, el apóstol Pablo una vez más nos va a decir: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué nos quiere decir Pablo a través de esto? Que Cristo Jesús, al vencer al pecado en su humanidad, también nos dio la capacidad de ser librados del poder del pecado. Y no solo eso, sino que ahora, al ser librados, somos también siervos de Dios. Y nosotros ahora, por esa libertad que Cristo hace en nosotros, tenemos como fruto la santificación, que por cierto el día de ayer lo hablamos, el día de ayer lo meditamos y vimos qué cosa había hecho Cristo, quien nos santifica, y como fin de esta santificación es la vida eterna en la cual vivimos, la cual ya gozamos, tal vez no a plenitud, pero ya tenemos la vida eterna, ya gozamos algo de la vida eterna, como ya mencioné, tal vez no en toda su plenitud. Así es que, amado hermano, debemos recordar que Cristo Jesús tuvo una victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. La victoria de Cristo ahora es para nosotros y está en nosotros. Nosotros, a través de Cristo, hemos vencido la muerte. La muerte no se enseñorea, no tiene poder sobre el creyente. El diablo tampoco y el pecado tampoco. Ahora nosotros podemos vivir en una vida santa, negándonos a los placeres que nos pueda venir a través de las tentaciones del pecado. Por esa razón, Pablo nos deja un mensaje más en Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Y este es uno de los textos que ha sido de mucha bendición para mi vida, y quisiera cerrar este tiempo de meditación leyéndote esta porción de la palabra. Dice el texto: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amado hermano, que el Señor te bendiga.